5 y 6 minutos, una hora menos en Canarias, y como hemos anunciado a lo largo del día de hoy, en Viva la Gente que Pregunta, vamos a recordar a una mujer que ha hecho historia sin duda en este país y que falleció la semana pasada. Estoy hablando, como todos ustedes ya saben, de Dolores Ibárruri, pasionaria. Y vamos a recordar su vida política y personal con dos personas que la conocieron bien. Dolores Sergieva, nieta de pasionaria, que es periodista y profesora de universidad, y Antonio Elorza, historiador y catedrático de Historia Universal en la Universidad Complutense. Dolores, buenas tardes. Buenas tardes. Don Antonio, buenas tardes. No me llames don Antonio. Bueno, queda bien, ¿no? Bueno, todos los que quieran participar en el programa y conocer algún dato concreto sobre la vida de Dolores Ibárruri, pues pueden hacerlo marcando nuestro número de teléfono, que es el 411-7011, 411-7011 con el prefijo 91, era hasta ahora es el 587-0100, que nos lo han cambiado ayer, 587-0100. Es el teléfono que tienen que marcar. Y vamos a empezar, si os parece, empezamos rápidamente para entrar en materia. Dolores, ¿de acuerdo? De acuerdo. Pues venga, vamos adelante. allá. Madrid, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, buenas tardes. Bueno, yo más que preguntas lo que quería era pues hablar un poco sobre ella, ¿no? O sea, decir lo que a mí me ha parecido siempre esta señora. Pues que bueno, que siempre pues las cosas estas que ha hecho Dolores pues se le ha atribuido más bien a los hombres, ¿no? Los hombres han sido siempre los que han hecho estas hazañas y tal, ¿no? Entonces a mí me ha parecido en una mujer como ella, pues bueno, una genialidad, ¿no? Y bueno, pues lo que a mí me parece es increíble que esta señora haya tenido que salir de este país 40 años por defender a los obreros, ¿eh? Y eso es lo que a mí nunca me ha entrado en la cabeza. Yo solamente tengo 36 años, ¿eh? Sí. O sea, que no he vivido guerra ni nada por el estilo. Pero vamos, yo por lo que he leído y he oído, pues creo que claro, que esto fue una aberración total, ¿no? El que tuviera que salir gente de España por defender sus derechos y por defender a los obreros, sobre todo en el caso de Dolores, ¿no? Y bueno, pues no sé, pues también decir que quisiera saber si ella alguna vez ha estado detenida, y bueno, y las razones, porque las razones por las que se fue ya más o menos me las imagino, ¿no? Pero vamos, saberlo más detenidamente, Sí. Porque a mí la verdad es que yo digo que he leído sobre la guerra civil española, ¿no? Y sobre estos personajes que se tuvieron que marchar, pero claro, no lo sé exactamente bien lo que pasó en aquella época, ¿no? Porque a mí mis padres, por ejemplo, no me la han podido explicar. Ellos me han dicho cosas de que pasaban en el pueblo y tal, por un bando y por el otro, que se echaban en cara muchas cosas, pero desde luego los que tuvieron la culpa de todo fue los que empezaron, ¿no? Supongo yo. Bueno, pues vamos fue a ver. Franco y los suyos, ¿no? Y por otra parte, mira, Miguel Ángel, ya que estoy en antena, quisiera pedirte un favor, porque es que a mí me interesa mucho hablar con alguien que sepa mucho de este tema, ¿no? Sí. Y sobre todo con un comunista, por supuesto. Entonces, yo podría de alguna manera poder ponerme en contacto con alguien, porque es que yo he tratado de ponerme en contacto con Santiago Carrillo, que le admiro. Bueno, vamos a hacer una cosa. Y que ha vivido esa época, y me encantaría que me lo explicaran, de verdad, que hablar con alguien así que supiera sobre este tema. De acuerdo, pues eso lo hablamos ya fuera de antena. Vale, de acuerdo, muchas gracias. Entonces que me digan eso, Sí, no te preocupes. Si ha estado presa alguna vez Dolores y bueno, ¿por qué realmente se marchó? ¿Y qué tal han vivido en Rusia? Perfecto. Ok, pues muchas gracias. Gracias. Dolores, la parte del exilio tú te la conoces, ¿no? Sí, bastante bien, a partir del año 60, que era cuando había nacido. Bueno, primero quería decir que ella defendía no solo a los obreros, ella era una de las fundadoras del Partido Obrero, pero en el 39 tuvo que abandonar España porque ella era la vicepresidenta de un gobierno constitucional, el gobierno de la República, y ya que fue derrotada la República Española, ella, igual que todos, tuvo que abandonar su país y irse al exilio para 38 años. Y lo que se trata de las detenciones, efectivamente, ella fue detenida varias veces durante el Bienio Negro, pero nunca ha estado en la cárcel más que unos pocos meses. Antonio, sí, bueno, sí, yo creo que Dolores lo contó. Lo mejor para aproximarse a ella es o bien tratar de hacerse con el vídeo de una película muy interesante que creo que hizo José Luis García Sánchez, titulada Dolores, que introduce muy bien al personaje, o bien leer El único camino, leer pues la autobiografía donde ella pues cuenta
cuenta precisamente su formación, la cuenta con su viveza y con su espontaneidad. Y por ejemplo, pues estas detenciones que fueron anteriores al Bienio Negro, antes de que llegase el Bienio Negro también. Ya la República ya la atrapó en la cárcel, y que son bastante aleccionadoras sobre la calidad, sobre la capacidad, sobre la reciedumbre que tenía, no solo para soportar la militancia y la cárcel, sino para transformar la prisión también en un intento de enseñar y de cambiar la mentalidad de otras presas. Es tal vez una de las fases más bonitas de su autobiografía. Yo creo que antes que hablar con viejos militantes, que unos tratarán de decir que estaba muy cerca de ella, otros pues a lo mejor pues casi la ponen en unos altares, cosa que tampoco corresponde, lo mejor es leerla, porque ella pues ha hecho una estupenda autobiografía que es, yo creo, la mejor aproximación hoy disponible a su personalidad. En total, ¿cuánto tiempo estuvo Pasionaria en la cárcel? Varios meses, creo que en 3 o 4 ocasiones. Sevilla, buenas tardes. Málaga, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Vamos a ver, primero acompaño el sentimiento a la señorita, a la nieta de Dolores Ulibarri. Para mí fue uno de los personajes mejores de España y de la historia de España, junto con Federica Montseny, que todavía vive y es líder anarquista. Y lo que más admiro en Dolores, aparte de su valentía y su seriedad, fue que en las Cortes, siendo presidenta de las Cortes durante un día, cuando dirigió la mesa de edad, dijo que olvidaba el pasado y perdonaba a Tokiski, no quería venganza, que era horrorosa la venganza. Y eso viene a cuento de lo de hoy. Y por cierto que acompaño el sentimiento a las familias de los señores de Herri Batasuna, diputados en el Parlamento español, que han intentado ir hacia la paz, hacia negociación y hacia la paz, que lo que quiero yo es que no haya más muertos ni de una parte ni de ninguna parte, y por eso digo que acompaño el sentimiento a los señores, y yo admiré mucho y seguiré admirando toda mi vida a Dolores Ulibarri. Entre otras cosas porque se le murieron de hambre hijos suyos muertos de hambre, y perdonó al terror capitalista que se los mató de hambre. Y yo, que soy republicano, y seguiré siendo hasta que me muera republicano, civilizado, y lo que quiero a través de la democracia, quiero decir que hay señoras como Dolores Ulibarri que nunca se venden, y personas hoy todavía en España, y que seguirán su ejemplo, que no se venden, que siguen siendo señores serios y luchadores, pacíficos, siempre pacíficos, y que no sea necesario nunca lo que ella tuvo que pasar y sufrir. Esto es lo que más admiro en esa mujer, que fue valiente, luchadora, competente, y que no ha sido ninguna diosa, porque yo no adoro a ningún ídolo y no creo ningún tipo de dios y lo respeto a todos, pero lo que sí digo es que fue una señora coherente, responsable, y que tuvo que vivir unos años terribles y casi siempre solo sufriendo, y apenas pudo disfrutar. Y en el momento en que pudo recordar y decir que había que meter manos que la machacaron a ella, sin embargo dijo que perdonaba, disculpaba y quería la paz. Repito, paz para todos, que encuentren a culpables y no más muertes, que ya está bien de muertes por una parte y por otra. Viva la paz, y a ver los poderes que tenemos aquí, a ver si meten mano para que aquí no mate nadie a nadie y no haya pistoleros por ahí sueltos. Fuera pistoleros, que esto es horroroso, que maten militares, personas, ciudadanos, diputados, labios. Esto es impresionante. Viva la paz, avanti tutti, que intervengan otros. De acuerdo, gracias. Algo que decir, Dolores. Ha dicho este hombre una palabra. Pasionaria fue siempre coherente. Sí, ella era una mujer con una gran intuición política y con mucho sentido común. Y siempre tenía la capacidad de analizar la situación y ver las cosas tal y como son. Y saber distanciarse cuando era necesario de hacerlo y guardar su personalidad intacta. Antonio Lorza, la carrera política de Pasionaria ha estado, digamos, con ese cordón umbilical de la coherencia, es decir, ha defendido siempre los mismos postulados, o ha habido en algún momento que en algún campo concreto pues haya derivado. Sí, bueno, yo quisiera decir a la intervención anterior una postilla, es decir, no hubo que esperar a la democracia en los años 70 para que Dolores Ulibarri y el Partido Comunista de España pues proclamasen una política de reconciliación nacional, nada menos que fue en 1956, y por fortuna pues otras fuerzas políticas también se movieron en el mismo sentido, es decir, que antes de la democracia en este sentido fue preparado por una actitud en la cual ella colaboró, y yo creo que en uno de los momentos más hermosos de su carrera política, porque
porque bueno, pues ella había encarnado hasta ese momento la lucha por la República y parecía una figura ligada a los años 30 y en cierto sentido, por decirlo en una palabra, ligada al revanchismo. Entonces el hecho de que el Partido Comunista de España, que había sido hasta ese momento, pues incluso había hecho las guerrillas y había defendido este tipo de cosas, pues diese este giro, yo creo que fue muy importante. Claro, la coherencia es una idea difícil. Yo creo que Dolores tenía unas ideas muy claras, también hay que decirlo, creo que limitadas en muchos aspectos, es decir, es una luchadora obrera, no es un tipo de militante que no es el gran teórico, es como aquellos que luchan sin saberse el tercer libro del Capital, aunque ya posiblemente se leería el tercer libro del Capital, y que tenía unas ideas de que, bueno, el mundo era un mundo de explotación, de miseria para los trabajadores, y que para superar esto pues hacía falta un giro revolucionario que estaría encabezado por un partido comunista y que seguiría el ejemplo de la Unión Soviética. Entonces yo creo que esto durante todo su largo periodo de dirección política fue el norte de su actuación, lo cual no le impidió, y eso yo creo que es la grandeza del personaje, lo cual no le impidió, pues llegado el caso cuando hubo crisis como la del 56 que había que girar, o sobre todo la del 68 en Checoslovaquia, cuando hubo la invasión de Praga, a la cual ella digamos que un poco se adelantó, en el sentido de que antes de cuando se hablaba de la invasión, pues visitó a los líderes soviéticos diciendo que lo que había que hacer era apoyarles a los checos, incluso ayudarles económicamente. Es decir, que esta capacidad de girar desde unas estructuras mentales muy rígidas es un poco lo que a mi modo de ver hace más atractivo al personaje. Madrid, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Alejándome un poco de todo lo que se está tratando, y también un poco que yo no coincido mucho con la ideología y la política de Pasionaria, quisiera saber o la tendencia que va a haber debido a que ella, bueno, ha estado perseguida, ha estado un poco olvidada, y creo que durante toda su vida, hablando de la coherencia, también un poco la discreción que ha marcado toda su vida, no se va a llegar un poco a la mitificación del personaje, no de la persona sino del personaje, no ya por lo que, bueno, el funeral ha sido, sino incluso los mismos partidarios de su ideología. Ya. Dolores, ¿tú qué opinas? Bueno, todos decían que ya era ella en vida un monumento a sí misma, así que yo no creo que puede ocurrirle algo más. Ocupará su papel en la historia de España, en la historia universal, el papel que le corresponde, pero no pienso que después de su fallecimiento habrá especulaciones con su nombre. Era ya un mito, ¿no, Antonio? Sí, lo que pasa es que, claro, yo sintonizo con quien ha hecho la pregunta, es decir, creo que el riesgo en Dolores es el tratar de hacer una figura sin fisuras, cuando, claro, ella vivió periodos heroicos, pero también periodos negros del movimiento comunista. Yo creo que incluso por el bien político de la línea política que ella representaba, sería muy útil evitar las tentaciones de mitificación. Barcelona, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola, en primer lugar quiero felicitarles por el programa. Muchas gracias. Mi pregunta va directamente al señor Elorza, como historiador. Y era una aclaración que quiero y que he estado buscando y que he estado investigando y que no acabo de concretar. Y es la aclaración sobre la existencia de una pública amenaza de muerte por parte de Pasionaria en el Congreso de los Diputados hacia Calvo Sotelo 2 o 3 días antes de su asesinato. ¿Existe esto? Nada más. Pues es que no me acuerdo, es decir, yo soy historiador, pero no, si no tengo los papeles, las notas delante. Lo que sí es cierto es que las discusiones con Calvo Sotelo y con Gil Robles fueron de una violencia extrema. Es decir, que las palabras que se pronunciaron ahora no las puedo repetir, pero lo que sí es cierto es que en aquellas cortes del Frente Popular la violencia llegó a límites extremos. Entonces, creo que hubiera o no desde luego amenaza explícita. Lo que no estoy seguro es que Dolores no dijo que iba a matar ni a Gil Robles ni a Calvo Sotelo, pero que desde luego las discusiones alcanzaban pues un ambiente de preguerra civil. Hay un artículo que trata sobre esa amenaza de Ian Gibson en Diario 16, creo que ese artículo apareció 3 o 4 días. Efectivamente, parece que hubo una amenaza por parte de un diputado comunista, pero no era dirigida a Calvo Sotelo, sino a Gil Robles. Y eso se confundió. La amenaza no procedía de Dolores, sino de otro diputado de su partido. Asturias, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Bueno, lo primero era dar el pésame a Dolores por el fallecimiento de su abuela. Muchas gracias.
y hacer una pregunta que ¿cuáles fueron las primeras palabras al saber que Dolores podía volver a España? Y también que qué pensaba ella cuando hace 2 años los estudiantes como yo nos volcamos a la calle a pedir los derechos, vamos. Y también que la familia, que qué sintió al ver como tantísima gente el jueves se volcó en las calles de Madrid para acompañar a Dolores hasta el cementerio. Eso era. De acuerdo, gracias. Dolores. Francamente no me acuerdo de las palabras que pronunció Dolores al conocer que le era concedido el pasaporte español. Creo que eso había ocurrido el 12 o el 13 de mayo y cuando ella fue a la embajada donde le fueron entregados los documentos y el 14 ya se iba a España. ¿Cuándo vienes a España tú por primera vez? A principios de agosto del 77. A principios de agosto del 77. ¿Anteriormente habías vivido siempre con ella allí o...? Sí, había vivido siempre con la abuela en Moscú. En Moscú, en otros sitios donde había vivido la abuela. ¿Y cuándo tienes constancia, o cuál es el primer recuerdo que tienes de que, bueno, pues tu abuela era un dirigente político, un líder político? El primer recuerdo es de que la abuela era un gran dirigente político, tratan del año 62 o 63, cuando a nuestra casa vino Fidel Castro con Che Guevara. ¿Y tú ya los conocías o no sabías? Bueno, yo tenía 2 o 3 años, así que tenía una idea bastante confusa, sí. No, yo sabía que eran cubanos y que mandaban mucho. Sí, que había una gran revolución. Además, cuando en la casa aparecen 10 señores armados con metralleta, eso impresiona, porque nunca había visto gente en verde olivo en nuestra casa y además con tantas armas. Y luego en el... armas. Que sí, iban todos armados, claro, con metralletas, con pistolas, con cuchillos, con lo que sea. ¿Pero por Rusia? Sí. Además era Fidel, eran todos sus guardaespaldas, todos enormes. Y bueno, era impresionante aquello. Y es todo esto para ver a mi abuela. Sí. Entonces dijiste, bueno, ¿y qué hace mi abuela para que vengan todos estos señores, no? Y mi abuela haciéndoles comida a todos estos señores, porque era eso, Fidel le había llamado cuando vino a Moscú por primera vez y le había preguntado si ella puede hacerle una comida española, que él ya estaba harto de... ¿Hizo una fabada o qué? No, hizo un cocido. Bueno, más o menos. Del que es gallego, se lo había agradecido. Y segunda vez me di cuenta de lo que representaba mi abuela en un homenaje que se le había hecho en el 65. Tenía yo 5 años y era el 70 cumpleaños de la abuela y había una fiesta enorme. La Unión Soviética era antes del 68, nos trataban bastante bien. Sí. Eran otros tiempos y hubo un gran homenaje a ella en la Sala de las Columnas. Fue condecorada con la Orden de Lenin. Yo estuve en la presidencia con ella. Era verdaderamente impresionante. Luego hubo un maravilloso concierto en su honor. Bueno, vamos a continuar. Madrid, ¿tenías algo que decir, Antonio? ¿O no? Luego continuamos. Madrid, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel. Hola. Vamos a ver, ante todo quiero dar el pésame a su nieta y decirle que puede estar orgullosa de que Dolores, independientemente de que se esté o no de acuerdo con sus ideas, merece el total respeto por su coherencia y por su lucha por los trabajadores. Y luego la pregunta, parece ser que ha habido algo que no está muy claro, que en un momento dado ella hizo algún favor a unas monjas reparadoras. Es más, en televisión, en el informe semanal que pusieron, salió una foto donde ella estaba con el padre Llanos y rodeada de 2 monjas. Creo que si pueden aclarar esto, hace mucho en favor de esa leyenda que hay sobre esta gran mujer que parece ser un cierto sector dice que atacó de mala manera a las religiosas. A ver si me lo pueden aclarar, ¿eh? Gracias. De acuerdo. Dolores nunca había atacado de mala manera a los religiosos. Ella procedía de una familia muy católica, pertenecía a los apostolados de la oración. Siendo niña, cuando se le murieron 4 hijas de hambre y de la miseria, tuvo sus problemas con Dios, pero siempre trató con mucho respeto a la gente de la religión, y con el padre Llanos, con José María Llanos, ella tuvo una relación muy entrañable, muy cordial desde el momento que llegó a España en el 77. Y si ustedes saben, ella trabajó en la Radio Moscú durante la guerra y la habían mandado a hacer propaganda cuando la División Azul estaba cerca de Leningrado. Era una noche de Navidad y todos esperaban que Dolores lanzaría uno
los discursos de la época de la Guerra Civil. Sin embargo, ella les había leído varias oraciones y les había recordado que tienen familias en una España lejana, que quisiera que esos familiares los echarían de menos y que lo que se necesitaba era volver a las casas. Antonio. Sí, yo creo que es un componente clave de la figura de Dolores y que está ahí presente constantemente, lo cual no quiere decir que fuera católica o pseudo-católica, ni que se haya convertido ni nada parecido, sino que es decir, el cristianismo como compromiso pues a veces puede integrarse profundamente en una actitud revolucionaria, y yo creo que si hay un símbolo de esta integración en la historia del movimiento obrero español, pues es Dolores Ibárruri, que constantemente en su vocabulario reproduce expresiones religiosas y que yo creo que se vincula al movimiento comunista con una fidelidad y con una entrega que es al mismo tiempo pues entrega revolucionaria y entrega religiosa. Desde ahí pues cabían estallidos de anticlericalismo su primer artículo es contra la hipocresía de la Iglesia, pero también cabían pues actitudes de respeto como este episodio de las monjitas y el Cristo en la calle Atocha, ¿no? Dolores, ¿cómo valoraba tu abuela la situación de enfrentamiento que vivió en los últimos años el Partido Comunista? Las tensiones en el Partido Comunista. La abuela ya se había apartado lo suficiente en aquel entonces para no estar en medio de la discusión política que tuvo lugar en el partido después del 82, de la crisis del 82. Pero supongo que no le agradaría nada ver el... Por supuesto, el partido, que era la obra de toda su vida, se fragmentó, lo cual le causaba un profundo dolor, pero ella ya no podía hacer nada, era otra gente, otros tiempos, otros políticos en la historia de España, así que ella con toda su dignidad dijo luz verde a la juventud en el año 60 y se mantuvo a cierta distancia. Sí, pero esto no quiere decir que no cumpliese el deber. Yo recuerdo, la última imagen que tengo de ella, pues yo había sido expulsado en el 81, pero bueno, conservaba buenas relaciones con el partido y fueron... ¿Por qué fuiste expulsado? Que yo era renovador, pero vamos, no es mi historia la que aquí importa. Entonces asistí y era impresionante porque claro, había que pensar en una... Ella había hecho, me parece, si mi memoria no me engaña, un artículo titulado Salvar al partido, que era un llamamiento a la unidad y a la ruptura. Entonces era impresionante. Recuerdo además como era el Palacio de los Congresos con 2 pisos, ver a aquella mujer aguantando horas de discusiones que además pues tendrían que dolerle porque se veía el desgarramiento del partido. Además que tenía 86 años en aquel entonces. Claro, que también... más. Yo creo que más, 87, 87. Sí, 88 tenía que cumplir. Sí, 87, 88 y aguantando horas de discusiones. Yo la recuerdo y con toda la ofensiva de Carrillo y ella aguantando allí y levantando la primera su boletín su cartel de voto en defensa de la dirección del partido. Es decir, que aunque ella no participase de las discusiones, pues yo creo que el sentimiento del deber hacia el partido lo mantuvo ejemplarmente hasta el final. Y esto yo creo que ha sido un símbolo muy positivo para un partido que ha sufrido tantas crisis en los últimos 10 años. Es la fidelidad a la obra de su vida. Yo creo que su vida fue una cierta garantía de la existencia, de la continuidad del Partido Comunista. Bueno, vamos a hacer una pausa porque estamos al filo de las 5:30 y llegan las noticias. Después continuamos. Y los que quieran participar ya saben que tienen que marcar el 587-0100. 587-0100. Hasta ahora. Bueno, pues son las 5:34 y continuamos con nuestro programa de esta tarde. Estamos hablando de Dolores Ibárruri, pasionaria, con su nieta Dolores Sergieva y con Antonio Lorza, historiador y catedrático de Historia de la Universidad Complutense. Como persona, como abuela, ¿cómo era? Dolores, ¿cuál era tu relación con ella? ¿Era muy severa contigo o te lo consentía todo? Bueno, no me consentía todo porque claro, era una mujer del norte de España, educada en un pueblo minero, entonces tenía todos los rasgos de una mujer dominante, fuerte, vasca, por supuesto. Entonces, por una parte era muy exigente, pero por otra parte era una abuela muy bondadosa y muy cariñosa conmigo y con mis 2 hermanos.
Málaga, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. En primer lugar, quisiera felicitaros a todos los que hacéis programas en Antena 3, porque indudablemente son los mejores de la radio de España. Pues muchas gracias, hombre. Como prueba tenemos de esta madrugada, que ha sido único. Sí, pero en fin, con otros. Vamos a hacerle una pregunta a nuestros interlocutores. Venga. A ver si hay forma. ¿Habría forma de saber qué opinión tenía Dolores acerca de las intervenciones soviéticas en algunos de los países del este, como las que tuvieron lugar en Hungría o en Checoslovaquia? Muy bien. Escucho por la radio. Gracias. Dolores. La más negativa. En el 68 ella había condenado la entrada de las tropas del Pacto de Varsovia en Checoslovaquia, lo cual le había valido muchos disgustos y muchas dificultades que tuvimos que sufrir a partir de ese momento, siguiendo viviendo en la URSS. Antonio. Sí, bueno, son dos momentos diferentes. En Hungría, la actitud de prácticamente todos los partidos comunistas, incluido el español, incluido Dolores, es de respaldar la intervención soviética. Esto, por una parte, era un periodo en el que la dependencia de la Unión Soviética era muy alta en el partido, y por otra, pues era también pues que la revolución húngara del 56, como decía un viejo amigo comunista, pues muchos han repetido, se caracterizaba por colgar comunistas de las farolas, lo cual pues era un aliciente escaso para apoyarla. Es decir, que el carácter, en cambio, era muy diferente en Praga en el 68, donde la revolución era una revolución democrática y dirigida por el Partido Comunista. El Partido Comunista de España y Dolores lo apoyaron abiertamente. Dolores, yo estoy claro, seguramente tuvo graves problemas de conciencia, porque para ella enfrentarse con la Unión Soviética pues era algo durísimo, pero yo creo que hizo lo que tenía que hacer. Es decir, que yo creo que gracias a ella gracias a su apoyo a la política del partido, el partido mantuvo una posición que en Europa Occidental solo tuvo como correlato la del Partido Comunista Italiano, y gracias a su soporte a esa política, pues también la dirección que entonces llevaba Santiago Carrillo soportó el gran choque, ¿no?, que suponía pues la contraofensiva soviética contra un pequeño partido que se había atrevido a pensar por sí mismo. Y además no era la contraofensiva soviética, porque en Checoslovaquia entraron las tropas del Pacto de Varsovia, pero eran en gran parte alemanas, y la abuela había ido al Comité Central de la Unión Soviética a decir que eso era imposible, que Checoslovaquia ya fue invadida por los alemanes y que el pueblo checo había sufrido muchísimo y que no había derecho a hacerles la misma faena. Y dijo yo creo, no tengo aquí la cita porque la he estado buscando para traerla pensando en esta posible pregunta, pero ella le dijo una cosa que creo que fue a Suslov, que yo creo que fue premonitoria, es decir, estáis haciendo un gran daño al comunismo y a vosotros mismos. Es decir, yo creo que el darse cuenta de que el no permitir que un experimento reformador desde dentro del comunismo hacia la democracia como el de los checos fuera adelante, claro, esto explica por qué después ya en la reforma no sirve, ni lo que hay es estallidos de un signo muy diferente. Oye, Dolores, he leído que tu abuela se llamaba Isidora. Sí, eso se desveló cuando ella volvió a España, porque resulta que en el ayuntamiento ella estaba registrada en el ayuntamiento de Gallarta como Isidora, pero luego al bautizarla le pusieron María Dolores. Entonces cuando pidió la nacionalidad española fueron primero al ayuntamiento y ahí aparecieron esos papeles. ¿Ella ha llegado a firmar incluso como Isidora? No, ella nunca firmó como Isidora. Hay una revista ahora mismo, no sé si esta semana o la anterior, con una firma de ella, en la que viene firmando como Isidora Ibarruri. Pues no lo sé. Si es Cambio 16, no la si es Cambio 16 o Tiempo, una revista de estas. Sí, pues si luego si queréis lo miramos en la redacción, pero seguro. Sí, pero Dolores fue Dolores. Ya, bien, firmó. Por cierto, coincidiendo con, no sé si fue con una entrada o con una salida de la cárcel, firmó un documento con este nombre. Ah, claro, es posible que fuera obligado, ¿eh? Bueno, ella había firmado con varios nombres y... Claro. Ella firmó, además poniendo el nombre, o sea, no hace un garabato, pone Isidora Ibarruri. Pero esto es posible que sea esto sucede con gran frecuencia, cuando hay una de estas cuestiones de inscripción, aunque uno no utilice el nombre, pues si hace un examen o si tiene que firmar la salida de una cárcel, si tiene que hacer un acto oficial, no es que uno firme con ese nombre, es que administrativamente se ve obligado a firmar, pero... pero yo no cuestiono el porqué, quiero decir que el dato está ahí. Yo creo que ella tuvo que hacer ciertas gestiones burocráticas para que le cambiasen de Isidora a Dolores en el 77.
para tener todos los documentos en regla. Cuando ella fue elegida diputada, entonces se reveló eso. Madrid, buenas tardes. Buenas. Hola. Oiga, un saludo a Antena 3 por el programa. Muchas gracias. Le iba a preguntar a la nieta de Dolores porque ya no quiero ya recordar más porque Dios la tenga en gloria, que si Dolores hubiese tenido la edad de Santiago Carrillo, ¿hubiese ocurrido la disolución del PC? Esa es una pregunta. Y otra, ¿y cómo han tenido tan poca sensibilidad política en no llevar a la cabeza del cortejo al camarada Santiago, el que ha estado más años al lado de Dolores después de Pepe Díaz? Nada más. Mire, yo creo que si Dolores tuviese la edad de Carrillo no sería una de las fundadoras del PC en el año 20, por lo cual, por lo visto, tendría otra trayectoria y política y personal. Entonces es muy difícil hoy día razonar sobre el caso. ¿Tienes algo que decir eso, Antonio? Sí, bueno, yo lo que sí creo es que un poco la trayectoria de Dolores, a diferencia de otras, y no quiero citar nombres, pues se marcó siempre por una fidelidad absoluta al partido, es decir, que esto explica pues que nunca se produjera una ruptura. Ella podía tener, y ella tuvo disensiones fuertes respecto al partido, yo estoy convencido. Es decir, no quiere decir que Dolores fuera una persona que se pasase toda su vida diciendo amén a lo que sucedía en el partido. Y ahí está el episodio de su autocrítica cuando es muy joven, en el momento de la crisis de Bullejos en el año 32. Es decir, ahí está el precioso episodio de Manuilsky cuando ella visita Moscú, está entusiasmada pero no comparte la política sindical del partido. Entonces, después de muchas dudas, ella va y lo dice a costa propia. Es decir, ya sabe que disentir en la Unión Soviética, pues alguien se lo ha debido contar, que no es una cosa que venga recompensada, pero ella disiente. Cuando le dicen que entonces ya no puedes volver a España, se pasa un susto bastante notable, dice que sea lo que Dios quiera.